La noche estaba llena de focos y aplausos cuando Marujita Díaz apareció con su sonrisa perfecta. Esa sonrisa que España entera creía indestructible. Pero detrás de aquella imagen impecable se escondía un secreto que pocos se atrevieron a mencionar. Un contrato roto en el último minuto. Una traición en los pasillos de un plató. Una llamada silenciosa que cambió para siempre el rumbo de su vida. Mientras el país celebraba su glamour y su presencia magnética, ella luchaba en privado contra un torbellino que amenazaba con derrumbarlo todo. Durante décadas fue la mujer que nunca mostraba grietas. La artista que sobrevivía a cambios políticos, a presiones de la industria y a las críticas que intentaban reducirla a un simple ícono. Pero hubo un momento exacto en el que todo se quebró. Una discusión a puerta cerrada. Un romance que no debía conocerse. Una sombra que la siguió desde los teatros de revista hasta los grandes estudios de televisión. ¿Cómo una mujer tan poderosa pudo llegar a sentir que su propio nombre se convertía en una carga imposible de sostener? ¿Qué verdad se ocultaba detrás de la figura brillante que marcó una época completa del espectáculo español? Hoy, por primera vez, recorreremos cada rincón de aquella vida que parecía hecha para los titulares, pero que estaba construida sobre decisiones difíciles, sacrificios silenciosos y heridas que casi nadie conoció. Esta es la historia completa. Marujita Díaz nació en un Madrid que todavía buscaba recuperar su ritmo después de años de silencio y tensión. Era un tiempo en el que las calles intentaban sonreír de nuevo, aunque la vida seguía marcada por la austeridad y por un sentido rígido del deber. Su familia, humilde pero orgullosa, veía en ella algo especial desde muy pequeña. Tenía una manera de moverse que parecía anunciar un destino diferente, y una voz que se escapaba por las ventanas cada vez que intentaba imitar a las artistas que escuchaba en la radio. Ese talento innato fue la primera luz en una infancia atravesada por limitaciones económicas y por un ambiente social donde el arte no siempre era bien visto. Su barrio era un lugar donde todo el mundo se conocía. El olor a pan recién hecho, los vendedores que llamaban desde la calle, las conversaciones entre vecinos que se repetían cada mañana, todo formaba parte del paisaje cotidiano. En medio de aquella rutina, la niña que luego sería una estrella pasaba horas ensayando frente a un espejo pequeño. A veces cantaba, a veces bailaba. A veces imaginaba un mundo distinto donde su nombre aparecería en letras doradas. Su madre la apoyaba en silencio, consciente de que la niña necesitaba un camino más grande del que el barrio podía ofrecerle. Su padre, más severo, temía que el mundo del espectáculo acabara siendo una trampa peligrosa. Con el tiempo, una anécdota se volvió casi legendaria entre los vecinos. Un día, durante una pequeña fiesta local, la joven Marujita fue invitada a cantar. No estaba en el programa, pero alguien había escuchado su voz y se empeñó en que subiera al pequeño escenario improvisado. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. Su interpretación no solo emocionó al público, sino que captó la atención de un hombre que trabajaba cerca de los teatros madrileños. Aquel encuentro casual se convirtió en la puerta que cambiaría su vida para siempre. La España de entonces era un mundo complejo. Entre restricciones, normas estrictas y una sociedad profundamente conservadora, abrirse camino como artista era una lucha constante. Las mujeres, sobre todo, tenían que cargar con una doble presión. Mientras algunas buscaban la seguridad de un rol tradicional, otras, como Marujita, querían romper moldes sin desafiar abiertamente las reglas del sistema. Era un equilibrio difícil. Cualquier paso en falso podía costarle no solo la reputación, sino también la oportunidad de continuar. A pesar de las dificultades, su disciplina era inquebrantable. Aceptaba cada oportunidad, cada audición, cada recomendación. Se movía entre academias pequeñas, pasillos estrechos, y camerinos donde las paredes parecían guardar el eco de cientos de sueños. Aprendía de todo. De las bailarinas mayores tomaba el sentido del ritmo. De los cantantes experimentados absorbía técnicas que a su edad parecían demasiado avanzadas. De los actores que encontraba en los teatros comprendía el valor de la presencia y el magnetismo. Fue también durante esta etapa que descubrió la fragilidad del mundo artístico. Escuchaba historias sobre contratos incumplidos, sobre artistas que desaparecían del mapa después de un solo error, sobre productores que prometían lo imposible. Esa mezcla de fascinación y miedo moldeó su personalidad. Desde muy joven comprendió que el éxito no dependía únicamente del talento. Hacía falta una fortaleza interna capaz de resistir golpes invisibles y decisiones difíciles. Y sin embargo, hubo algo más que marcó profundamente su camino. La primera vez que vio un espectáculo de revista comprendió que ese era su destino. Las luces, los trajes brillantes, la música vibrante, todo parecía hablarle directamente. No lo vio como un entretenimiento sino como una revelación. Aquella noche tomó una decisión silenciosa. Pasara lo que pasara, quería estar ahí arriba. Quería que el mundo la viera, la escuchara y la recordara. Ese deseo se convirtió en la fuerza que la impulsó hacia adelante.
Mientras otros jóvenes de su edad se conformaban con trabajos estables y vidas predecibles, Marujita se preparaba para entrar en un universo lleno de riesgos y recompensas. Su origen humilde fue su raíz, pero su ambición fue el motor que la lanzó hacia la fama. Y aunque todavía no lo sabía, los pasos que estaba dando en aquellos años no solo la llevarían a convertirse en una de las figuras más queridas de España, también la acercarían lentamente a un destino lleno de luces y sombras. El ascenso de Marujita Díaz no fue un golpe de suerte. Fue una mezcla precisa de disciplina, carisma y una intuición casi infalible para elegir el momento adecuado. Cuando finalmente consiguió su primera audición importante, llegó con una seguridad que sorprendió incluso a los directores más exigentes. No tenía un apellido famoso ni un protector poderoso, pero tenía algo que nadie podía ignorar. Tenía presencia. Desde el primer paso que dio sobre el escenario, el ambiente cambió. Los técnicos dejaron de hablar, los músicos ajustaron el ritmo y los responsables de la prueba intercambiaron miradas de complicidad. Aquella joven no era una más, era alguien destinada a brillar. Su debut profesional llegó pronto. Apareció en producciones pequeñas, pero cada noche su nombre era mencionado por alguien que la había visto actuar. La voz cálida y su capacidad para transmitir emoción la colocaron rápidamente entre las artistas más prometedoras de su generación. En una época en la que la televisión comenzaba a entrar en los hogares españoles, su rostro se hizo familiar con una velocidad inesperada. Algunos críticos la describían como un huracán, otros como un milagro. Para el público, simplemente era Marujita, la artista que hacía que cualquier canción se convirtiera en un espectáculo, y que cualquier escena pareciera más grande que la vida misma. El verdadero salto llegó cuando fue invitada a protagonizar una revista musical que ya había triunfado en grandes ciudades. Aquella producción exigía una figura capaz de dominar el escenario con fuerza y encanto. Los productores dudaron al principio, pero cuando la vieron en acción, la elección se volvió inevitable. La noche del estreno fue un éxito rotundo. El público se levantó para aplaudirla durante minutos enteros. La crítica se rindió. De un día para otro se convirtió en una estrella nacional. A medida que su fama crecía, también lo hacía su influencia. En los teatros más importantes del país, su nombre se convirtió en sinónimo de taquilla llena. Las productoras de cine empezaron a competir por contratarla. La televisión buscaba su presencia para subir la audiencia. España, un país que vivía entre tensiones y cambios sociales lentos, encontró en ella una figura que aportaba elegancia, glamour y un toque de fantasía que el público necesitaba desesperadamente. Sin embargo, el ascenso no estuvo libre de desafíos. La industria del espectáculo era un terreno complejo. Detrás de los escenarios brillantes se movían egos, rivalidades y acuerdos silenciosos. Marujita aprendió a navegar ese mundo con inteligencia. Mantenía una imagen impecable en público y una distancia calculada en privado. Sabía escuchar, sabía observar y sabía cuándo hablar. Esa habilidad la convirtió no solo en una artista admirada, sino también en una mujer respetada dentro del medio. Uno de los momentos que marcó su consolidación fue su participación en una película que retrataba la vida cotidiana con una sensibilidad nueva. Su interpretación sorprendió incluso a quienes ya la consideraban talentosa. Mostró un rango emocional que no todos conocían. Desde ese instante, dejó de ser solamente una estrella de revista para convertirse en una actriz completa. El país la observaba con admiración. Los directores querían trabajar con ella. Las productoras empezaron a escribir papeles pensados exclusivamente para su estilo, su voz y su magnetismo. Pero con cada éxito, también crecían las expectativas. El público quería verla más. La prensa buscaba titulares. Los productores exigían resultados inmediatos. Marujita vivía en un equilibrio frágil, siempre intentando cumplir con todo sin mostrar cansancio. En los camerinos, mientras se cambiaba rápidamente entre escenas, a veces se miraba al espejo y se preguntaba cuánto tiempo podría sostener aquel ritmo. Pero inmediatamente volvía a sonreír. Sabía que el espectáculo no esperaba a nadie. La fama absoluta llegó cuando protagonizó una serie de proyectos que unieron música, cine y televisión. Su figura se volvió omnipresente. Había nacido una artista que parecía imparable. Y sin embargo, en lo más alto de su carrera, cuando el país la adoraba y sus colegas la aplaudían, empezó a formarse una grieta silenciosa. Una sombra que nadie veía pero que pronto cambiaría su vida para siempre. Lo que parecía gloria eterna, muy pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El éxito de Marujita Díaz parecía inagotable. Cada estreno llenaba los teatros y cada aparición en televisión se convertía en un acontecimiento nacional. Sin embargo, mientras su imagen pública ascendía sin freno, dentro de la industria circulaban rumores que nadie se atrevía a repetir en voz alta. Existía la sensación de que un día, tarde o temprano, alguna tensión oculta terminaría explotando. Y llegó ese momento. No por un error suyo, sino por una cadena de decisiones ajenas que la arrastraron hacia un escándalo que marcaría un antes y un después en su vida. Todo comenzó con una producción televisiva de alto presupuesto.
Los directivos habían apostado por ella como figura principal y habían promocionado el proyecto durante meses. Marujita acudió al rodaje con la misma profesionalidad de siempre, pero desde los primeros días notó que algo no encajaba. Los guiones llegaban incompletos, los cambios se hacían a último minuto y el ambiente estaba lleno de desconfianza. Los técnicos hablaban en susurros, los productores evitaban mirarla directamente, y algunos compañeros de reparto comentaban que la dirección estaba bajo presión política. Aún así, continuó adelante, confiando en que la calidad artística superaría cualquier obstáculo. La crisis estalló cuando una de las secuencias principales fue filtrada sin permiso a la prensa. La imagen no mostraba nada escandaloso por sí misma, pero el contexto fue manipulado de manera malintencionada. Se insinuó que la actriz había exigido privilegios, que había maltratado al equipo, y que su carácter imposible había provocado retrasos y sobrecostes. Nada de aquello era cierto. Pero en aquel tiempo, los rumores tenían más fuerza que los desmentidos. En cuestión de horas, varios periódicos reprodujeron la noticia como si fuese un hecho comprobado. La opinión pública comenzó a dividirse. Los directivos de la cadena decidieron suspender temporalmente la emisión del programa. No ofrecieron explicaciones. No la defendieron. Solo dejaron que la incertidumbre creciera. Fue un golpe devastador. España entera comentaba la acusación, y aunque muchos la conocían como una profesional impecable, otros empezaron a cuestionarla. ¿Podía una estrella de ese calibre haberse convertido de repente en un problema para toda una producción? ¿Era posible que detrás de su imagen perfecta se escondiera un temperamento incontrolable? La presión aumentó cuando un columnista famoso publicó un artículo donde insinuaba que, más allá del supuesto conflicto laboral, había intereses políticos detrás de la campaña contra ella. En ese momento el ambiente en televisión estaba marcado por tensiones y por una vigilancia constante. Cualquier figura pública podía convertirse en objetivo de un día para otro. Marujita entendió entonces que la situación era mucho más grande que una simple disputa mediática. Su nombre estaba siendo utilizado como herramienta para desviar la atención de otros asuntos que se negociaban en silencio. Mientras los titulares se multiplicaban, la actriz decidió guardar silencio. Había aprendido durante años que hablar demasiado podía empeorar las cosas, pero ese silencio también fue interpretado como una admisión de culpa. Algunos programas de radio la señalaban directamente sin esperar verificación alguna. Otros inventaban supuestas declaraciones o reconstruían episodios nunca ocurridos. Era como si toda una maquinaria hubiese decidido convertirla en el rostro de un conflicto que no le pertenecía. Las consecuencias no tardaron en llegar. Varias ofertas cinematográficas fueron retiradas. Algunos patrocinadores rompieron contratos de manera abrupta. Los teatros, que antes competían por tener su nombre en cartel, ahora dudaban. Fue una caída tan rápida como injusta. En pocos meses pasó de ser la figura más querida del espectáculo español a convertirse en un blanco fácil para quienes necesitaban crear un escándalo nuevo cada semana. Sin embargo, el golpe más duro llegó desde su propio entorno profesional. Una persona cercana, a quien había ayudado en el pasado, decidió aprovechar la situación para ganar protagonismo. Dio entrevistas, exageró historias, maquilló discusiones triviales como si fueran batallas épicas. Aquella traición la afectó más que cualquier portada. España comenzó a preguntarse si realmente habían conocido a la verdadera Marujita. Ella, por su parte, comprendió que el mundo que la había coronado como reina del espectáculo podía derribarla sin previo aviso. La censura también jugó su parte. Algunas escenas en las que aparecía fueron eliminadas sin explicación. Su voz fue silenciada en ciertos programas. Era como si alguien quisiera borrar su presencia para evitar controversias. El público notó esa ausencia repentina y comenzó a exigir respuestas. Pero los responsables permanecieron firmes en su estrategia. En aquella época, cuando una figura caía en desgracia, lo habitual era dejar que el tiempo la hundiera en el silencio. En medio del caos, la actriz vivió momentos de angustia profunda. No solo enfrentaba una crisis profesional, también sufría el peso emocional de sentirse traicionada y expuesta. Aquella mujer que había iluminado escenarios con una confianza inquebrantable, ahora luchaba por mantener la calma en su propia casa. Las noches se volvieron largas. Las dudas crecían. ¿Cómo defenderse cuando las acusaciones no tenían forma concreta? ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que nunca se mostraba directamente? Lo cierto es que nadie estaba preparado para ver a una artista tan admirada atravesar semejante tormenta. La pregunta que resonaba en cada rincón del país era inevitable. ¿Podría alguien sobrevivir a un golpe tan demoledor? ¿Sería capaz de levantarse después de haber sido derribada por fuerzas que ella no había provocado? Y lo más inquietante, ¿quién estaba realmente detrás de aquel ataque que casi destruyó su vida? Cuando el escándalo finalmente empezó a perder fuerza en los titulares, el daño ya estaba hecho. Marujita Díaz se encontró en un escenario que nunca había imaginado.
Sus proyectos estaban detenidos, las llamadas disminuyeron, y algunos de los mismos periodistas que antes celebraban cada uno de sus logros ahora evitaban mencionarla. La caída no fue ruidosa, fue silenciosa y lenta, como una cortina que se va cerrando sin que nadie lo note del todo. En ese silencio, la artista descubrió un tipo de soledad distinta. Ya no era la soledad del camerino, aquella que se vive justo antes de salir a escena. Era una soledad más profunda, una que cuestionaba su valor, su trayectoria y su capacidad de regresar. Los amigos leales permanecieron a su lado, pero incluso ellos tenían miedo de intervenir demasiado. La industria era impredecible y cualquier gesto podía interpretarse de forma equivocada. Ella, consciente de esa fragilidad, decidió retirarse temporalmente. No como un acto de derrota, sino como un acto de supervivencia. Durante ese tiempo, lejos de los focos, volvió a conectar con su origen. Redescubrió la disciplina que la había formado desde niña. Empezó a trabajar de manera privada, entrenando su voz, leyendo textos, estudiando personajes. Sabía que la única forma de salir del agujero era creando un camino propio, sin esperar la aprobación de quienes habían contribuido a su caída. Las horas pasaban entre cuadernos llenos de apuntes y ensayos, frente a espejos que ya no reflejaban la figura impecable que España recordaba, sino a una mujer marcada por la experiencia. Esa versión más madura sería la clave de su resurgir. La oportunidad llegó cuando un pequeño teatro independiente le ofreció un papel secundario. No era un gran proyecto, ni prometía una audiencia masiva, pero tenía algo que ella necesitaba: libertad. Nadie esperaba nada de ella, así que podía reconstruirse sin la presión del éxito inmediato. Aceptó la propuesta y volvió al escenario con una mezcla de miedo y determinación. La primera noche fue tensa. El público, reducido pero atento, la recibió con una mezcla de curiosidad y respeto. Al terminar la función, recibió un aplauso que no era el de las grandes glorias del pasado. Era un aplauso íntimo, un reconocimiento sincero. A partir de ese momento, su camino empezó a cambiar. La crítica más seria, aquella que no seguía las modas mediáticas, observó su trabajo y destacó una verdad evidente. Marujita había regresado transformada. Su actuación tenía una madurez nueva, una profundidad emocional que antes estaba oculta bajo el brillo del espectáculo. Esa evolución fue el punto de apoyo que necesitaba para recuperar su lugar. No buscó repetir la fama desbordante de otros tiempos. Buscó algo más valioso: credibilidad. Su reinvención no fue un salto repentino, fue un ascenso lento, construido con paciencia, con proyectos que priorizaban la calidad antes que el espectáculo, y con decisiones que reflejaban una seguridad renovada. Recuperó parte de su prestigio, volvió a aparecer en televisión, en programas donde se valoraba su trayectoria más que las polémicas pasadas. El público, siempre sensible a las historias de resiliencia, empezó a mirarla con una mezcla de nostalgia y admiración. Sin embargo, la cicatriz del escándalo nunca desapareció por completo. Cada vez que intentaba avanzar, aparecía algún comentario o referencia al pasado que intentaba recordarle su caída. Pero esta vez ella tenía una ventaja. Había aprendido a no pelear contra los fantasmas. Había aprendido a superarlos. Se volvió selectiva en sus proyectos, cuidadosa con sus palabras y clara con sus límites. La etapa de reinvención de Marujita Díaz no fue un regreso triunfal en el sentido clásico. Fue un renacer personal. Una demostración de que la fortaleza no siempre se muestra bajo las luces del escenario, sino en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido. Y aunque nunca recuperó del todo el trono que una vez ocupó, sí consiguió algo más profundo. Recuperó su voz, su dignidad y su capacidad de elegir. El legado de Marujita Díaz no puede medirse únicamente por los aplausos, los estrenos o los contratos que marcaron su carrera. Su verdadera huella se encuentra en la forma en que transformó la presencia femenina dentro del espectáculo español. En una época donde las mujeres solían ocupar papeles secundarios o meramente decorativos, ella se convirtió en una figura central que podía sostener un proyecto completo por sí sola. Tenía una habilidad única para llenar un escenario no solo con su voz, sino con su personalidad y su instinto artístico. Su papel como pionera se entiende mejor cuando se observa el contexto de su tiempo. La televisión apenas empezaba a definir su lenguaje, el cine buscaba nuevas identidades, y los teatros de revista vivían una transición entre tradición y modernidad. En ese escenario, ella construyó un puente entre distintos géneros y sensibilidades. Era capaz de pasar del humor al drama, del canto a la interpretación, de la revista clásica a formatos televisivos que todavía estaban buscando una estructura. Su versatilidad fue una inspiración para generaciones de artistas que vieron en ella una demostración de que el talento femenino podía expandirse sin límites. Marujita también dejó una marca emocional en el público. Todavía hoy, muchos recuerdan momentos concretos. Una canción interpretada con pasión,
una mirada en una escena difícil, un gesto que parecía romper la distancia entre artista y espectador. Su estilo, siempre elegante y lleno de presencia, se convirtió en una referencia estética que renovó la percepción del glamour en España. No era solo una figura hermosa, era una narradora visual que llenaba cada proyecto con una esencia propia. Su influencia llegó también a los bastidores. Inspiró a jóvenes actrices y cantantes que soñaban con una carrera en un mundo complejo y exigente. Algunas de las artistas más emblemáticas de décadas posteriores han reconocido su impacto en sus vidas. No solo porque abrió puertas, sino porque demostró que el trabajo constante, la disciplina y la autenticidad podían sostener una trayectoria sólida incluso en épocas turbulentas. A pesar de los desafíos que enfrentó en su carrera, su figura fue recuperada con el tiempo por estudiosos, periodistas y críticos que desean entender mejor la evolución del espectáculo en España. Los archivos televisivos conservan actuaciones que hoy se consideran piezas históricas. Películas en las que participó han sido recuperadas y restauradas, mostrando a nuevas generaciones la potencia de su arte. Y los teatros que alguna vez la vieron brillar aún conservan su nombre en listas de artistas ilustres. Uno de los elementos más poderosos de su legado es la resiliencia. La manera en que enfrentó la crisis que casi la destruyó se convirtió en una lección silenciosa para muchos. Aprendió a sobrevivir en un entorno lleno de incertidumbres y a reconstruirse sin perder su esencia. Su reinvención, aunque discreta, demostró que la grandeza de un artista no depende únicamente de la fama, sino de la capacidad de resistir, evolucionar y mantenerse fiel a su camino interior. El público que creció con ella guarda una memoria más íntima. Recuerdan cómo su presencia llenaba los salones a través de la televisión. Recuerdan cómo representaba una mezcla de elegancia y alegría en momentos donde el país necesitaba referentes que transmitieran optimismo. En fiestas familiares, en programas dominicales, en tardes de cine casero, su rostro era símbolo de un tiempo donde el espectáculo ofrecía un escape necesario a la rutina diaria. Hoy, su figura ocupa un lugar especial dentro del imaginario cultural español. No es solo un nombre entre tantos. Es un capítulo obligado cuando se habla de la historia del entretenimiento en el país. Se la recuerda como una mujer que marcó un estilo, que abrió caminos y que supo convertir su talento en una forma de resistencia artística. Su vida fue una combinación de luces intensas y sombras profundas, pero en su conjunto dejó una huella que el tiempo no ha logrado borrar. Para los estudiosos del espectáculo, su carrera es un recordatorio de las complejidades del sistema mediático. Para los artistas jóvenes, es un ejemplo de entrega y pasión. Y para el público, sigue siendo un símbolo de un periodo donde las estrellas tenían un brillo irrepetible. Un brillo que sobrevivió a los cambios, a la censura, a los silencios y a las crisis. La memoria de Marujita Díaz continúa viva no por casualidad, sino porque su historia reúne todos los elementos de una figura inolvidable. Talento, valentía, fragilidad, belleza, dolor, renacimiento y, sobre todo, una presencia que sigue resonando en cada escenario, cada pantalla y cada recuerdo donde su nombre aún despierta admiración. La vida de Marujita Díaz fue una travesía marcada por luces intensas y sombras inesperadas. Fue una artista que jamás dejó de luchar por su lugar, incluso cuando el mundo que la había aplaudido decidió darle la espalda. Pero su historia no se define por la caída. Se define por su fuerza para levantarse, para transformarse y para demostrar que una verdadera estrella no necesita permiso para brillar de nuevo. Su legado vive en cada escenario donde aún se estudian sus gestos, en cada canción que permanece en la memoria colectiva y en cada espectador que recuerda la emoción de verla aparecer bajo los focos. Marujita no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Una figura que resistió cambios políticos, presiones externas y silencios injustos. Su historia sigue siendo una invitación a mirar más allá de la superficie y a comprender que detrás del brillo siempre hay una vida llena de coraje. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo video recomendado en el primer comentario.